Buenas, en el video de hoy vamos a estar trabajando acerca de una actividad de las que están incluidas en el repartido correspondiente a reacciones químicas, particularmente las reacciones de tipo redox, y dentro de ese repartido hay una actividad que es la que vamos a estar resolviendo en el día de hoy. La actividad es la actividad 4, que está como dividida en dos partes. Por un lado dice el oxalato de sodio y les da la fórmula. Es un patrón primario muy utilizado. En soluciones ácidas, el ion oxalato se convierte en ácido oxálico. Dicha solución puede utilizarse para valorar permanganato de potasio, donde el permanganato se reduce a manganeso más 2, desprendiéndose además dióxido de carbono. La primera parte plantea la posibilidad de representar la ecuación química correspondiente y la segunda parte involucra un cálculo estequiométrico. Posteriormente se hace una valoración redox entre el permanganato de potasio y una solución de peróxido de hidrógeno, para lo cual también se pide el planteo de la ecuación química correspondiente y posteriormente nuevamente realizar un cálculo estequiométrico sencillo. Entonces comencemos por el principio, que es plantear la ecuación química de la primera de las reacciones que se plantea. Acá hay que tener en cuenta una cuestión, que es lo que aparece allí subrayado, que dice que en soluciones ácidas el ion oxalato se convierte en ácido oxálico, lo cual es lo que se representa allí, ¿no? Entonces será el ácido oxálico quien, a la hora de plantear por el método mal llamado de las semirreacciones, bueno, en una de esos planteos de las expresiones que corresponden a esas supuestas semirreacciones, será el ácido oxálico que se transformará en dióxido de carbono, ¿no? Será el ácido oxálico el que está en esa solución. Entonces, la primera de las expresiones que se plantean es el anión permanganato transformándose en catión manganeso más 2, y la otra es el ácido oxálico transformándose en dióxido de carbono. Comencemos pues a hacer la secuencia de pasos que conlleva a la igualación de estas expresiones, de modo tal de transformarlos en la ecuación química correspondiente. Lo primero que hay que hacer es agregar tantas moléculas de agua como átomos de oxígeno de más hay o en reactivos o en productos. En este caso el anión permanganato tiene 4 átomos de oxígeno y por lo tanto hay 4 átomos de oxígeno representados en los reactivos, pero no hay ninguno en los productos y por lo tanto se agregarían 4 moléculas de agua. Al hacer esto, lo que nos cambia es que tendríamos 8 átomos de oxígeno, de hidrógeno representados en los productos que no están representados en los reactivos y por lo tanto será necesario agregar 8 cationes hidrógenos para ello. Una vez realizado esto, ya tenemos el balance de masa, digamos, o sea, ya igualamos la cantidad de entidades elementales de cada uno de los elementos, pero no nos aseguramos que exista el balance de carga, para lo cual habría que agregar electrones dependiendo de la carga que esté representada tanto en los reactivos como en los productos. En este caso, en los reactivos tenemos 8 cargas positivas que derivan de los 8 cationes hidrógeno y una carga negativa del anión permanganato. Por lo tanto, entre el balance, al hacer esto, 8 cargas positivas y una negativa, tendríamos representadas 7 cargas positivas en los reactivos, mientras que en los productos hay 2 que son las que proceden del catión manganeso. Por lo tanto, si tenemos 7 de un lado y 2 del otro, será necesario agregar 5 electrones, de modo que queda representado de la manera que está allí expresada. Ya tenemos entonces una de las semi expresiones, digamos, planteadas y nos quedaría otra. Aquí el primer paso implicaría igualar la cantidad de átomos de carbono representadas de un lado y del otro. En el ácido oxálico tenemos 2 átomos de carbono y en el dióxido de carbono solo uno. Por lo tanto, esto sería lo primero que deberíamos realizar. Posteriormente, hacemos lo mismo que hicimos hace un rato con respecto a la cantidad de átomos de oxígeno, que en este caso particular ya están iguales tanto en reactivos como en productos, dado que hay 4 de cada uno de los lados. Sin embargo, la cantidad de átomos de hidrógeno representadas
En los reactivos es 2 y en los productos no hay ninguna, y por lo tanto será necesario agregar dos cationes hidrógeno. Habiendo hecho esto, ya tenemos el balance de masa realizado y nos quedaría hacer el balance de carga, para lo cual será necesario entonces agregar dos electrones. Como la cantidad de electrones intercambiados es una, es decir, hay alguien que transfiere y hay alguien que recibe, la misma cantidad de electrones que se pierde de un lado se tiene que ganar del otro. En este caso, las cantidades de electrones representadas en un caso es 5 y en otro es 2. Como uno no es múltiplo del otro, habrá que multiplicar cruzado, de modo tal que la semiexpresión de arriba la deberíamos multiplicar por 2 y la semiexpresión de abajo la tenemos que multiplicar por 5. Al hacer esto y sumar, nos quedaría la siguiente expresión. Todo lo que estaba en la semiexpresión de arriba lo multiplicamos por 2 y lo sumamos a todo lo que está en la semiexpresión de abajo, que lo multiplicamos por 5. Una vez realizado esto, probablemente lo que nos ocurra es que haya algunas cuestiones que se repitan tanto en la representación de los reactivos como en la representación de los productos. Tal es el caso de los electrones, pero también podría llegar a ocurrir con moléculas de agua o podría llegar a ocurrir con cationes hidrógeno. En este caso, lo que tenemos es que podemos simplificar la cantidad de los electrones, ya que hay 10 representados de cada lado, y en el caso de los cationes hidrógeno tenemos 16 representados en los reactivos y 10 representados en los productos, por lo cual podemos simplificar dejando solamente 6 en los reactivos, quedándonos esta expresión que vemos allí. Esta es la expresión a la cual habíamos llegado. Entonces ahora lo que nos quedaría por agregar son los iones espectadores, es decir, aquellos iones que si bien están presentes no participan directamente de la reacción y lo pensamos desde el punto de vista de lograr ir colocando los contraiones correspondientes. En el caso de tener cationes, vamos a tener la necesidad de agregar aniones y los aniones van a venir dados en este caso, por aquella sustancia que proveía del medio ácido en este caso. No está expresado en la letra del ejercicio cuál es el ácido que le brinda el medio en esta primera reacción, pero sí está expresado en la segunda y menciona que es el ácido sulfúrico. Entonces, a los efectos de respetar la utilización de ese ácido, vamos a estar agregando aniones sulfato cada vez que tengamos cationes. Y por otro lado, dado que el permanganato era permanganato de potasio, cada vez que exista algún anión, vamos a poder agregar como catión el potasio. En este caso particular, tenemos que hay 6 cationes hidrógeno, por lo tanto habrá que contrarrestar con aniones sulfato. En este caso, como cada catión hidrógeno tiene una carga positiva y cada anión sulfato tiene dos cargas negativas, vamos a necesitar 3 aniones sulfatos para poder contrarrestar las 6 cargas positivas de los cationes hidrógeno. Seguidamente, debemos compensar las dos cargas negativas del anión, de los dos aniones permanganato y por lo tanto vamos a tener que agregar dos cationes potasio. En los reactivos ya tenemos todas las especies cargadas neutralizadas por el agregado de los iones espectadores. No obstante, debemos hacerlo también en el caso de los productos, que en este caso hay dos cationes manganeso más 2 y vamos a tener que agregar dos aniones sulfato de modo tal de compensar esas dos cargas positivas que tiene cada uno de los cationes. Al haber agregado dos aniones sulfatos, compensamos los dos cationes manganeso que están allí presentes. Ahora bien, nosotros estuvimos agregando, recordemos que esto no es que ocurra en esta secuencia de pasos, sino que la reacción ocurre y nosotros lo que tenemos es una secuencia de pasos que nos permite el planteo de la ecuación. Es un invento nuestro, un algoritmo que nosotros seguimos para poder llegar a la expresión final que sería la ecuación química que representa la reacción. Entonces fuimos agregando iones. La cuestión es que la cantidad de iones agregados debe ser la misma tanto para los reactivos como para los productos. Sin embargo, aquí podemos ver que en los reactivos se agregaron 3 aniones sulfatos, mientras en los productos se agregaron solamente 2, y en los reactivos se agregaron 2 cationes potasio, mientras que en los productos no se agregó nada. Por lo tanto, nosotros
podríamos realizar esta simplificación y decir que agregamos un anión sulfato más en los reactivos con respecto a los productos, así como también agregamos 2 cationes potasio más en los reactivos con respecto a los productos. Esto conforma una unidad de sulfato de potasio. Entonces, agregamos en los reactivos una unidad de sulfato de potasio más en relación a lo que fue agregado en productos y por lo tanto habría que ponerlo en productos como para poder compensar. De este modo llegamos a la ecuación final, que sería la que está allí representada y recuadrada. Es decir, llegamos a poder plantear la parte A del ejercicio. En la parte B, que se trata de un cálculo estequiométrico, dice que una muestra de 0,1278 gramos de oxalato de sodio requiere exactamente de 33,31 mililitros de una solución de permanganato de potasio para alcanzar el punto final. Determine la concentración de la solución de permanganato de potasio. Es decir, lo que quiso decir allí con esto de para alcanzar el punto final, ustedes lo van a estar trabajando seguramente en mayor profundidad en el curso de segundo año de análisis químico, pero el punto final es indicativo de que la reacción se completó. Es una indicación externa con respecto a que se llegó a las proporciones estequiométricas en la ecuación. En este caso, ese punto final se ve por un cambio de la coloración, porque el permanganato de potasio es un autoindicador que cambia de color en el momento en el cual se alcanza ese punto final. En definitiva, lo que está queriendo decir es que en las proporciones estequiométricas, bueno, son esas las, la masa y el volumen de la masa de oxalato de sodio y el volumen de la solución que habría presentes. Entonces, al saber que la masa de oxalato de sodio es 0,1278 gramos, dividido su masa molar, me da la cantidad química. Nosotros habíamos dicho que todo el oxalato de sodio en la solución ácida se transformó, digamos, en ácido oxálico y que la relación ahí es 1 a 1, por lo tanto, esa cantidad química que es de oxalato de sodio también es la cantidad química del ácido oxálico presente. Y lo podemos plantear de esta manera en la ecuación. Conocemos la cantidad química del ácido oxálico, que es 9,54 por 10 a la menos 4 mol. Conocemos el volumen de la solución de permanganato que se tuvo que agregar para poder reaccionar con esa cantidad química de ácido oxálico y por lo tanto se puede llegar a determinar qué cantidad química realmente del permanganato de potasio fue que reaccionó con esa cantidad química de ácido oxálico. Esto lo hacemos a través de la ecuación química en función de las proporciones que derivan de los coeficientes estequiométricos. Es decir, sabemos que cada 2 mol de permanganato de potasio reaccionan 5 mol de ácido oxálico. No obstante, no tenemos 5 mol de ácido oxálico, sino que lo que tenemos es 9,54 por 10 a la menos 4 mol de ácido oxálico. En definitiva, resolviendo la regla de 3 correspondiente, llegamos a la conclusión que se requieren 3,82 por 10 a la menos 4 mol de permanganato de potasio. Esa es la cantidad química, pero que está presente en un volumen en particular que según la letra nos dice que eran 33,31 mililitros y por lo tanto, conociendo la cantidad química y el volumen, podemos sacar cuál es la concentración de esa solución, que en este caso es de 0,011 mol por litro. Entonces hemos resuelto la parte B del problema. Por lo tanto, podemos pasar ahora a la parte C, que implica plantear la ecuación correspondiente, que también es una ecuación que representa una reacción redox, en este caso entre el permanganato de potasio y una solución de peróxido de hidrógeno u agua oxigenada. La del permanganato es exactamente igual que lo que vimos hasta ahora y en el caso del agua oxigenada implica que el oxígeno en el peróxido de hidrógeno estaba con el número de oxidación -1. Recordemos que en los peróxidos el oxígeno es una excepción, ya que generalmente tiene número de oxidación -2, pero los peróxidos tienen número de oxidación -1. Y se oxida, en este caso, pasando al número de oxidación 0, es decir, a conformar la sustancia simple dioxígeno. Entonces, en esta reacción redox,
el elemento que se reduce es el manganeso, que pasa de +7 +2, y el elemento que se oxida es el oxígeno, que pasa de -1 a 0. Bueno, la expresión con respecto al permanganato de potasio transformándose en manganeso +2 es la misma que vimos en el caso anterior. En el caso del peróxido de hidrógeno, lo que habría que hacer es agregar dos cationes hidrógeno, dado que había dos átomos de hidrógeno en el peróxido, pero no había ninguno representado en los productos, y por lo tanto también habría que hacer el balance de carga correspondiente, agregando los dos electrones que faltaban por agregar, como para que todo dé igual, tanto en lo que está representado en los reactivos como en lo que está representado en los productos. Nuevamente tenemos la necesidad aquí de multiplicar cruzados, en tanto a que la cantidad de electrones intercambiados tiene que ser la misma, la que se cede con respecto a la que se acepta. Por lo tanto, la expresión de arriba hay que multiplicarla por 2 y la expresión de abajo hay que multiplicarla por 5. Al hacer esto, multiplicar y sumar, obtenemos la siguiente expresión, la cual podemos simplificar de la misma manera que hicimos en el caso anterior, eliminando los electrones que son los mismos de un lado y del otro, y ya que teníamos 16 cationes, 16 cationes hidrógeno de un lado y 10 cationes hidrógeno del otro, simplificamos dejando solamente 6 cationes hidrógenos representados en los reactivos. Por lo tanto, la expresión a la cual arribamos es la que allí tenemos expresada una vez simplificado lo que había para simplificar. Nuevamente tenemos la necesidad de colocar los iones espectadores, es decir, los contraiones correspondientes, que en el caso de los cationes va a tener que ser agregar un anión, que va a ser el sulfato, y en el caso de los aniones va a tener que ser agregar un catión, que va a ser el potasio. Tenemos 6 cationes hidrógeno allí, por lo tanto va a ser necesario agregar 3 aniones sulfato para contrarrestar esa carga. Teníamos 2 aniones permanganato, por lo tanto va a ser necesario agregar 2 cationes potasio. Esto en cuanto a los reactivos, en los productos teníamos representados 2 cationes manganeso +2, por lo tanto va a ser necesario agregar 2 aniones sulfato. Simplificamos de la misma forma que lo habíamos hecho anteriormente y nos damos cuenta que tenemos una unidad de sulfato de potasio que deberíamos colocar en los productos de modo tal de que todo quede igual, y ello quedará mediante la expresión que tenemos allí, que es la ecuación que representa la reacción química en particular. La siguiente parte, esta parte digamos que es la parte de, implica también introducir un concepto que no tenían por qué manejar porque no lo hemos trabajado, que es el concepto de la expresión de la concentración del peróxido de hidrógeno en volúmenes. Un volumen implica que cada un litro de esa solución, la descomposición mediante la reacción química que se representa en esa ecuación, la descomposición de un litro del peróxido de hidrógeno genera 10 litros de dioxígeno gaseoso APTN, a presión y temperatura normal. Por lo tanto, podemos determinar la cantidad química de dioxígeno que se desprendería como consecuencia de esa descomposición del peróxido de hidrógeno. Si dijimos que es a presión y temperatura normal y que el volumen desprendido es de 10 litros, podemos aplicar la ecuación general de los gases para poder determinar cuál es la cantidad química de dioxígeno desprendido en esas condiciones, y arribamos haciendo los cálculos correspondientes, arribamos a la conclusión que son 0,45 mol. Dado que la relación estequiométrica entre el peróxido de hidrógeno y el dioxígeno es de 2 a 1 en esa expresión, es decir, que cada 2 mol de peróxido de hidrógeno se obtiene 1 mol de dioxígeno, y nosotros obtuvimos 0,45 mol, es razonable entonces que la cantidad química del peróxido de hidrógeno de la cual se hubiera partido fuera de 0,90 mol. ¿Sí? Ahora, eso estaría en un litro, porque dijimos que la expresión 10 volúmenes implica que cada un litro de la solución de peróxido de hidrógeno se obtenía 10 litros de dioxígeno a PTN. Por lo tanto, esos 0,90 mol estarían presentes en un litro de la solución de peróxido de hidrógeno, y entonces podríamos decir
que la concentración de peróxido de hidrógeno es 0,90 mol por litro. Lo único que hice en esta parte es poder convertir de una forma de expresar la concentración en otra. La forma de expresar la concentración en volúmenes implica que 10 volúmenes de peróxido de hidrógeno se corresponde a una concentración en mol por litro de 0,90 mol por litro. Ahora bien, según la letra nos dice que la solución utilizada de peróxido de hidrógeno se preparó por la dilución de 5 mililitros de una solución 10 volúmenes, agregándole agua hasta formar 100 mililitros. Por lo tanto, esto es una dilución. Sabemos que la concentración 1 por el volumen 1 va a ser igual a la concentración 2 por el volumen 2. La concentración 1 era 10 volúmenes, que expresada en mol por litro es 0,90 mol por litro, multiplicado por el volumen que se utilizó de dicha solución, que son 5 mililitros. Esos 5 mililitros son 5 por 10 a la menos 3 litros, es decir, 0,005 litros, y esto va a ser igual a la concentración de la solución resultante de la dilución multiplicado por el volumen total, que según la letra eran 100 mililitros, por lo tanto 0,100 litros. Haciendo el despeje correspondiente, sabemos que la solución de peróxido de hidrógeno que se preparó es con una concentración de 0,045 mol por litro. Es decir, todavía no nos habíamos metido con la parte de estequiometría de este cálculo, sino que simplemente lo que estuvimos haciendo es poder determinar la concentración de la solución de peróxido de hidrógeno utilizada para la reacción con el permanganato. ¿Ah? Entonces nos decía que esa solución fue preparada de determinada manera, que es una dilución. Nos dieron la concentración inicial expresada en volúmenes, nosotros la convertimos en mol por litro y luego hicimos los cálculos necesarios para la dilución, de modo tal de que sabemos que la solución de peróxido de hidrógeno utilizada es 0,045 mol por litro. Según las letras, nos dice que el volumen que se utilizó de esa solución fue de 10 mililitros. 10 mililitros de una solución de peróxido de hidrógeno, a la cual después explica cómo se preparó, pero que en definitiva su concentración en mol por litro es 0,045 mol por litro. Y eso reaccionó con el permanganato de potasio, que habíamos calculado en la parte B, que su concentración era 0,011 mol por litro. La pregunta es, bueno, ¿cuál es el volumen que se gastó en esta reacción? Para eso, lo que necesitamos saber es, bueno, nosotros nos podrán dar los datos de distintas maneras para un cálculo estequiométrico, pero sabemos, dado que la ecuación química se lee en mol, sabemos que lo necesitamos en mol. Por lo tanto, la cantidad química de peróxido de hidrógeno, a partir de conocer los datos en concentración y volumen, podemos calcularla y nos da 4,5 por 10 a la menos 4 mol. Hacemos la relación estequiométrica correspondiente, sabemos que cada 2 mol de permanganato de potasio se necesitan para reaccionar 5 mol de peróxido de hidrógeno. Como no tenemos 5 mol de peróxido de hidrógeno, sino que lo que tenemos es 4,5 por 10 a la menos 4 mol de peróxido de hidrógeno, bueno, haciendo la regla de 3 correspondiente, entonces llegamos a la conclusión de que se necesita 1,8 por 10 a la menos 4 mol de permanganato de potasio. Tenemos la cantidad química, tenemos la concentración en la letra, por lo tanto podemos calcular el volumen correspondiente que se necesita de dicha solución para que reaccione completamente, y llegamos entonces al resultado final de que eran necesarios 16 mililitros de esa solución. Bueno, espero que haya quedado relativamente claro. Ante cualquier consulta, no duden en comunicarse. Saludos.